Y en la medida en que se discute, se habla y se sigue discutiendo a más profundidad, minimizas los riesgos porque estás colocando en la palestra a todos los que estamos haciendo este trabajo. Y ahí viene nuestra credibilidad y nuestras prácticas éticas. Y esto, por eso es que hay que hablarlo y democratizarlo, porque en la medida en que tú lo aíslas y no discutes el tema, ahí es que ocurren. Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Mariely Rivera Hernández y hablamos sobre emprendimiento social y organizaciones sin fines de lucro. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 105, y conversamos con Mariely Rivera Hernández. Mariely creó la fundación Changemaker Foundation. Es una experta en temas de organizaciones sin fines de lucro y emprendimiento social. Esperamos que disfruten esta conversación con Mariely Rivera Hernández. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a tener una conversación, creo que un tanto diferente. Ustedes se darán cuenta por qué. Vamos a conversar hoy con Mariely Rivera Hernández. ¿Cómo estás, Mariely? Hola, saludos. Mariely hace poco se acaba de incorporar, lanzarse al mundo del podcasting con una nueva aventura que se llama Pivot ES. Hablaremos más adelante al final sobre eso porque ahí vamos a caer. Muy bien. Pivot ES significa Pivot Emprendimiento Social, es la ES. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde tú saliste, como dicen? Como dicen por ahí, pues mira, soy de San Juan, Uh-huh. de San Juan, de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Mis papás, pues nada, formaron una familia. Yo soy la hija mayor. Okay. Somos 3 hermanas. Y la que ha estado siempre bien activa y dedicada a tal vez los temas que vamos a hablar, pues soy yo. Pero sí tiene que ver mucho con un aprendizaje tal vez de los abuelos. Okay. Y el involucramiento que tuvieron esos abuelos en la comunidad. ¿Cómo? Trabajo social, ¿verdad? Háblanos sobre ¿qué tan involucrados estaban tus abuelos o tu familia en eso? Vamos a ver para ir comprendiendo bien. Es interesante porque cada uno en sus diferentes experiencias se involucraba con la comunidad. En el caso de mi abuela paterna, uh-huh. Estaba bien involucrada con integrar familias dentro de su propio ámbito donde okay. ella vivía. Y como era costurera, okay. Pues trataba de integrar la costura en el gusto de algunos miembros de la familia para unificar no solamente su familia, sino otras familias que estuvieran a su alrededor. Okay. La abuela materna integraba a su propia familia y algunos componentes externos con su gastronomía, okay. Porque era excelente en la cocina. Y entonces el único abuelo que tuve vivo como tal por mucho tiempo estaba involucrado directamente en la comunidad, levantando lo que hoy en día es el sector Buen Consejo en Río Piedras. Okay. Y en aquel momento era creando comunidad desde lo más básico, que era poner energía eléctrica y agua potable. Claro, claro. Yo siempre en los pueblos pequeños y en muchas partes, siempre hay estas figuras, por ejemplo, vamos a decir matriarcales, que tú no sabes cómo tenían tanta influencia en la comunidad, en el vecindario, en el pueblo. Yo siempre recuerdo que mi abuela, hay 2 personas, figuras así
femeninas que siempre recuerdo de mi pueblo. Mi abuela era Doña Reina en el pueblo de Yabucoa. La casa era en el centro del pueblo, frente al teatro. Y era esta figura. Mucha gente siempre la veía como una figura de... Y había otra señora al lado, le decían Doña Borinquen. Ese era el nombre de ella. Doña Borinquen. Y entonces siempre, una generación de gente de mi pueblo reconocía eso. Y entonces, por ejemplo, en casa de mi abuela, te miraban a veces... mi abuela crió personas que no eran sus hijos porque llegaban y era como que el centro donde se le daba ayuda. Y el centro de mando. Exacto. Para muchas cosas. Y es un, no quiero decir la palabra poder, pero es una influencia que tú no sabes cómo esas personas llegaron a conseguir ese nombre, esa reputación entre la comunidad. Porque son esas figuras matriarcales que con su ayuda y su apoyo mucha gente las recuerda. Y atraían personas que a veces no necesariamente estaban interesados en algo particular, sino que los atraían por la buena vibra que tenían. Exacto. Y ese buen sentido de lo que llamamos don de gente. Claro. Don de gente. ¿Qué era lo que pasaba en el caso específico de mi abuelo? Porque a pesar de que él estaba involucrado en algo que era positivo y que iba a tener un impacto en muchas personas, él no escatimaba en qué ayuda tú necesitaras, así sea un abrazo. Esa era la actitud. Claro. Sí, entonces ahí eso, junto con el concepto de comunidad, que entonces hay figuras que necesitan, entonces es como que un intercambio bien interesante, ¿verdad? De cómo se crea esas figuras así tan importantes en cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿Y tú qué decidiste estudiar? Pues mira, yo decidí estudiar en un principio periodismo. Okay. En el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, en aquel momento el periodismo y las comunicaciones en el recinto de Río Piedras estaban bien enfocados en tú convertirte en una figura periodística, pero de televisión. Okay. Y yo estaba buscando realmente estar detrás de lo que era una redacción, trabajando mayormente con lo que es periodismo escrito. Uh-huh. Así que tuve que dar, como decir, unas cuantas miradas retrospectivas a lo que quería. Claro. Y terminé cambiando de concentración y terminando un bachillerato en ciencia política. Okay. Con miras a lo que hice luego, posteriormente, que era hacer una maestría en relaciones internacionales. Okay. Así que mi interés de la cultura, de los aspectos de lo que ocurría en otros países, en otras comunidades, etcétera, claro. Pues yo lo pude canalizar a través de estos estudios que te daban una mirada bien internacional de política comparada. ¿Y esa maestría la estudiaste dónde? Estudié en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Okay. Hay dos, Ortega y Gasset, uno en Toledo, que es para estudiantes de bachillerato, pero ya cuando yo había concluido el bachillerato en Puerto Rico y fui a hacer la maestría, pues Ortega y Gasset de Madrid era el que me abría las puertas para poder lograr este objetivo. Fíjate, hago un paréntesis, porque es que muchas veces, a veces yo, cuando hago el podcast, cuando hago las grabaciones, me hago un análisis, una revisión de lo que hago y por qué lo hago. Pues a veces trato siempre le pregunto a las personas dónde nacieron y qué estudiaron, y entonces puede parecer como... Y de repente yo he visto que cuando tú hablas con alguien y sabes su origen, comprendes un poco más. Y cuando sabes que esa persona decidió estudiar, es como crear una base, y de ahí se construye lo que es una persona en este momento, ¿verdad? Sí, ahí es que uno se da cuenta de la influencia que tienen ciertos miembros o de la familia o amigos o maestros o conocidos. Claro, en este caso, influencia positiva. Y que uno a través de los años es que se va a dar cuenta que adquirió o se quedó con un pedacito de ese aprendizaje. Claro, porque tú acabas de mencionar tus abuelos y tus padres. Y entonces esas cosas que están cerca de ti en tu desarrollo, en tu crianza, crean una fundación, una base para desarrollar tu personalidad, quien tú eres. Es cierto. Y entonces a veces entendemos eso y dicen, mira, de tal pueblo, entonces ahí uno entiende mejor la persona. A veces lo que uno estudió era
lo que uno quería hacer, a veces no, y a veces uno hace el cambio. Entonces eso como que ayuda a entender mejor a las personas. A las personas, cierto. Y los intereses que uno ha ido adquiriendo o creando, ¿verdad? Proyectos, etcétera. Claro. Pero entonces, estudiaste esa maestría en Relaciones Internacionales y cuando sales del mundo ya de la universidad académico, cuando empiezas a trabajar, ¿en qué empezaste a trabajar? Bueno, sí, todavía me quedo un poquito hablándote del bachillerato. Okay. Ocurrió un evento interesante que, ¿verdad? Fue para nosotros, yo creo que la primera experiencia con relación a desastres naturales, que fue el huracán Hugo. Y siendo 1989, siendo estudiante de la Universidad de Puerto Rico, yo me involucré directamente en ayuda voluntaria con relación a lo que era ayuda inmediata tras el huracán Hugo. Claro. Y me parece que esa experiencia me dio o me motivó a estar bien interesada en lo que eran las causas, en lo que era valorar el trabajo voluntariado, en lo que era buscar las mejores alternativas que hubiesen para resolver unas situaciones de la inmediatez que en este caso tiene, ¿verdad? Lo que sabemos lo que es una emergencia. Uh-huh. Y cuando fui a hacer la maestría, enfoqué mis estudios de maestría en todo lo que fuera de naturaleza de manejo de cambio en los países. Claro. Así que el tema de las emergencias y los desastres naturales no sabía, no necesariamente fue que me especialicé en eso, pero la experiencia me ayudó a entender cómo adoptarlo y aplicarlo luego en los estudios. Sí. En el caso de cuando uno mira históricamente al huracán Hugo, es bueno entenderlo porque para mí eso hubo un cambio en la mentalidad, en la forma del pueblo de Puerto Rico ver los desastres y prepararse ante los desastres naturales. Y es que habían varias generaciones que habían escuchado de sus abuelos o de la historia de huracanes, pero nunca habían vivido un huracán. Exacto. Y entonces, cómo el pueblo fue afectado, la infraestructura, y entonces fue realmente un despertar, vamos a decirlo de esa manera. Y eso que en aquel momento estamos hablando de un huracán que estuvo bien localizado en lo que llaman centro-oeste de Puerto Rico, que no impactó a todo Puerto Rico por completo. Claro. Pero hizo unos daños significativos en aquel momento y nos paralizó, igual que nos ha ocurrido en otras eventualidades ahora. Claro. Pero lo que te quiero decir es que el cambio de mentalidad de prepararse, por ejemplo, las plantas de emergencia en los comercios, en las casas, los suministros, fue un golpe que permitió cambiar la mentalidad. Y en la medida en que entonces había pasado tanto tiempo entre lo que es 1989 y nuestra actualidad, hay un tramo amplio donde no habían ocurrido eventos mayores, aunque hemos tenido siempre eventos significativos como lo fue después el huracán George y otros tipos de impactos de desastres naturales que hemos tenido en Puerto Rico por lluvias también. Pero me parece que ese lapso de tiempo de no haber estado expuestos y que hayan básicamente casi 2 generaciones creciendo sin tener una experiencia, y ahora nosotros estamos viviendo con unas generaciones nuevas y ellos han tenido que en menos de 3 años resolver y absorber experiencias bien críticas como lo ha sido el huracán Irma y el huracán María y lo que han sido los terremotos de principios de año 2020 y sus réplicas. Así que un poco cuando ocurren estas cosas uno como que regresa al momento, en mi caso, del huracán Hugo. Y sí, en efecto, como tú dices, no había planta eléctrica, era otra mentalidad. Sí, y entonces las personas como que caen en esta mentalidad que dicen no, yo no quiero ver que suene una crítica, pero muchas personas empiezan a decir, es que nuestra isla es una isla bendecida, y entonces caen en una serie de formas de pensar. Entonces, no, eso no va a llegar a Puerto Rico, esto no va a pasar. Y bueno, una cosa es ser optimista y prepararse, y otra cosa es caer en un optimismo falso, vamos a decir así,
que surge de la pereza o de no atender de no prepararse, vamos a de decirlo no de esa manera. prepararse, exacto. Y Sí. digo, y corrijo, había planta eléctrica, porque no es que no hayan existido, pero de la 89 para acá la tecnología ha cambiado Claro, y claro. solamente algunos podían accesar un tipo de planta eléctrica Claro, en aquel claro. momento, que eran los menos. Claro. Ahora, pues las plantas eléctricas, obviamente, no es que todo el mundo tenga acceso a ellas, pero la tecnología ha cambiado, que posibilita que sean equipos mucho más accesibles. Exacto. Y entonces de esa cambio en tu forma de ver el mundo, de lo que tú querías hacer, entonces ahí te continúas haces la maestría, y eso cuando entras al mundo profesional, ¿cómo entras a trabajar? Entré al mundo profesional, interesantemente, con el periódico Caribbean Business. Ok. No estaba como periodista, fungiendo como reportera, porque había unos reporteros designados porque lo Claro. habían estudiado. Así que mi rol era ser el advisor o el ayudante del periodista en lo que era la recopilación de los datos. Ok, sí. Y especializamos a un grupo de personas, incluyéndome a mí, en lo que era manejar datos verídicos para que el periodista o la periodista pudieran construir una historia con una entereza, ¿verdad? De Claro, credibilidad y que pues hubiese de qué hablar en términos Claro, sí. de qué información íbamos a ofrecerle. Sí, me sonrío porque ahora eso es los famosos fact checkers, Correcto. que en los últimos tiempos es como que algo Sí, se ha puesto como más de moda. de moda, y a la misma vez, como que se pone en duda, no sé, es como que... Sí, porque es que ahí es que nos probamos de dónde verdaderamente salen los Claro. datos y cuál es la pureza del dato. Claro, En aquel entonces, como los temas de Caribbean Business estaban concentrados en temas de economía, exacto. pues había que tener un ojo crítico. Ujú. Y era una información bien valiosa porque le daba pie a lo que era la industria de los negocios, a poder Sí. construir, ¿verdad? Y a tomar decisiones Exacto. más acertadas para el tema del desarrollo de los E negocios. incluso el Caribbean Business era un periódico en inglés orientado a eso, pensando en que su audiencia son personas los que toman decisiones en relación a negocios A negocios, correcto. e industria. Y a industrias. Así que sigue estando vigente ahora en el tema de los datos, me refiero, Ujú. en el mundo de los negocios y del periodismo de negocios. Es una de las áreas, yo diría que de mayor destaque. No obstante, ha ayudado mucho en el tema de periodismo de salud. Lo Ok. ha ayudado a especializarlo, y lo que es periodismo también científico ha ayudado a especializarlo. Sí, exacto. Y tú ves las líneas de periodistas que entonces tienen, ¿verdad?, unas áreas de peritaje que son exclusivos Ujú. realmente. Y sí, aunque a veces ponemos en duda, ¿verdad?, la Claro, información, porque depende de dónde viene la información y quién trabajó con la información, pero sí se ha puesto Sí. competitivo. Sí. No, y lo menciono por la parte de que hay personas, de aun cuando tú les puedes presentar los datos, hay personas, y hay muchos, ¿verdad?, especialmente en los Estados Unidos, que piensan que lo que creen, que su creencia va por encima de lo que es datos, de lo que es información. Exacto. Y son las personas que tú les puedes decir cualquier información y no van a creer. Y no van a creerla, es cierto. Yo te diría que cuando estuve expuesta a esa experiencia, me llamaba la atención, como esto era un mundo de industria profit, en este Ujú. caso, Sí, cómo entonces podíamos mirar el sector sin fines de lucro, non-profit, utilizando unas tendencias y unos modelos de trabajo que fueran favorables para esa industria también que existe. Obviamente en aquella experiencia yo no cubría ni estaba involucrada Claro. a nivel periodístico o de trabajo con la industria del sector non-profit, pero la vida me fue llevando sin querer a tener la experiencia de tener que armar modelos de trabajo para un sector sin fines de lucro. Claro. Y utilicé muchas herramientas de las que fui aprendiendo. Sí, pero hay otras cosas que las personas a veces pueden malinterpretar, ¿verdad? A veces piensan que sin fines de lucro no quiere decir que no generen ingresos. Es que Correcto. obviamente no generan ganancias o no acumulan riquezas, ¿verdad? Sí, Se supone que lo que generan sea para su crecimiento, para aportar a su misión, a su visión,
pero no para enriquecer a algunas personas. Sí, el modelo de contabilidad también, ¿verdad? Les aplica de una manera diferente, Claro. pero no los excluye de desarrollar una riqueza que sea para realimentar lo que están haciendo, que es un retorno, ¿verdad? De lo que están ellos, en lo que están invirtiendo socialmente. Requiere prácticas administrativas, contables, financieras que sean saludables, porque el hecho de que no es sin fin de lucro es que se maneja con menor atención que un negocio. Correcto, también es como tú, obviamente si vas a incorporar un negocio, en este caso tienes que tomar decisión, un negocio o una entidad con una finalidad social que también se pueda desempeñar con las prácticas de un negocio. Entonces uno desde el principio tiene que estar claro o clara si vas a montar un negocio profit o una organización no profit, ¿verdad? Non-profit como tal. Claro. Y al final del camino, en ambos carriles, tienes que darle una estructura que te lleve a operar con transparencia y con credibilidad y rendición de cuentas. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo te vas acercando poco a poco del mundo comercial, periodístico en el Caribbean Business? ¿Cómo empiezas a acercarte, a moverte más cerca del mundo de las organizaciones sin fines de lucro? Estando ya en Puerto Rico, de vuelta con mi maestría, yo fui invitada a incorporarme a un programa doctoral en España también. Así que tengo una segunda oportunidad. Estoy 3 años adicionales en Madrid. Ese doctorado nunca lo concluí, así que regreso a Puerto Rico. Yo te diría que fue un asunto de no persistencia porque estaban todos los exámenes y todo aprobado y la tesis ya estaba encaminada. Y era precisamente para especializarme en las áreas de lo que sería política comparada y lo que eran non-profits a nivel comparado de países. Yo tenía esa fijación en los estudios graduados del modelo sin fines de lucro. Cuando regreso a Puerto Rico, tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad de Puerto Rico, específicamente dirigiendo el periódico Diálogo. Y como sabemos, la universidad es un ente sin fines de lucro. Así que al dirigir una dependencia que también tenía que levantar lo que llamamos crear un trabajo profesional, pero levantar unos fondos para ser autosustentable y apoyarse, ¿verdad? No solamente depender del presupuesto que daba la universidad, pues te ves obligada a entender lo que es un modelo sin fines de lucro. No obstante, lo que me dio una fortaleza mayor fue cuando me invitan a ser directora ejecutiva de una fundación sin fines de lucro, y es en ese momento cuando verdaderamente yo te diría que aprendo a desarrollar un proyecto con ¿Para qué año ya fue un ecosistema? Esta invitación? Ya eso fue para el 1998, 99. La fundación estaba dedicada en un principio a trabajar con los temas de ambulancia. Y yo entro en una coyuntura donde me dan la oportunidad de presentar unas ideas para un plan estratégico que redundara en enfocarnos más en la educación para entonces cerrar la brecha de la deambulancia. Así que fue una experiencia muy interesante porque tenía que integrar el trabajo de educación, de salud pública y lo que era pues una visión de impacto social más holística. Antes de continuar, déjame hacerte esta pregunta para aclarar. Ahí yo veo este concepto y quiero verificar si las siglas ONG en otros países es el mismo concepto de organizaciones sin fines de lucro que estamos hablando en este momento. En Puerto Rico hay una particularidad de utilizar esta nomenclatura de sin fines de lucro versus América Latina, que siendo nosotros hispanoparlantes latinoamericanos, en los países latinoamericanos se estila no gubernamental, organización no gubernamental. En Puerto Rico también se utiliza y cuando tú vas a la legislación, ese es el lenguaje. Por alguna razón de la evolución de los lenguajes, aquí hemos querido, yo creo que americanizar tal vez el concepto, porque si te das cuenta es una traducción literal de non-profit, ¿verdad? Casi sin fines de lucro, a decir non-governmental. O sea, es algo que me parece que es
es particular. Claro. Y en España también. En España el lenguaje propio es ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales. Ok. Sí, a veces estamos como que en un punto medio, un punto intermedio geográfico, geopolítico, y a veces la forma en que diferentes influencias caen y forman lo que es la forma en que veamos los puertorriqueños es como que peculiar, por decirlo de alguna manera. Sí, tú puedes estar, como me pasó a mí, viviendo en España, hablar español y para propósitos de ese ecosistema, tú eres suramericana. Ok. Cuando vas a Suramérica, que en este caso nosotros le decimos Latinoamérica porque lo ampliamos, ¿verdad? Claro, Geográficamente, te dicen americana. Y cuando vas a Estados Unidos, te dicen casi inmigrante. Sí. Sabiendo, ¿verdad? La relación política, sin entrar en los detalles, porque lo sabemos como puertorriqueños, que somos ciudadanos norteamericanos, pero nosotros mismos no podemos a veces articular la Claro. explicación porque es una particularidad. Algunos le dicen colonia, otros le dicen no entiendo, otros le dicen una relación Estado Libre Asociado. Sí, Y a veces sí. nos sentimos ciudadanos como de muchos lugares. Sí, algunos están confundidos, perdidos en la confusión, y otros están aprovechándose de esa confusión. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Definitivamente. Antes de entrar en la parte que puede decir que sea como, vamos a decir, conflictiva, en lo que queremos hablar más adelante, pero quiero hablar, ¿cuál ha sido tu experiencia o tu logro más gratificante en tu tiempo, en tu trabajo en general con organizaciones sin fines de lucro? Yo pienso que el tú entrar y lograr hacer cambios en equipos de trabajo. Ok. En muchas ocasiones equipos de trabajo que necesitaban alguna dirección. Ujú. En otras ocasiones equipos de trabajo que había que configurarlos desde cero, que había Claro. que armar un equipo. Y en una tercera dimensión, equipos de trabajo que tenían tal vez muchas prioridades sobre la mesa y había que establecer por lo menos una para poder obtener unos logros. Claro. Y pienso que trabajar con individuos, independientemente de su experiencia profesional, es Ujú. una de las áreas donde yo me he sentido que ha sido un logro más gratificante porque he podido integrar tanto una maestra con una persona médico, por ejemplo, Claro. o con una ingeniera y estando en la mesa un contable y poderlos poner a articular un proyecto hacia una dirección. Claro. Y es como mencionaba hace un momento, es una maquinaria, tiene que generar unos resultados. El hecho de que sea sin fines de lucro o no gubernamental no quiere decir que no pueda trabajar de manera eficiente. Por el contrario, tiene que ser más eficiente, ¿verdad? Tiene que ser mucho más eficiente y eso incluye el uso de los recursos. En Claro. este caso de las personas, de los recursos humanos. Yo no estudié recursos humanos, pero el darte la oportunidad dentro de las relaciones internacionales te obliga a trabajar con muchas personas y muchas visiones de diferentes contextos que incluyen Claro. a veces experiencias culturales diversas. Sí. Y tienes que, para poder lograr lo que tú quieres lograr, tienes que buscar unas estrategias básicas para poder poner en acción lo que estás buscando, lo Claro. que estás tratando de hacer. Y a veces pasa, ahí tú me puedes abundar un poco más, y hay veces, y pasa en muchos sectores, en muchas áreas, que a veces los ejecutivos o los que están en el nivel superior son los que se encargan de definir cuál es la misión, la visión, la estrategia, la planificación, pero entonces se quedan esas cosas a ese nivel y no se transmiten abajo, y las personas se enfocan en el día a día,
pero no en los objetivos que quieren alcanzar como un ente grande, grupal, ¿verdad? Grupal, sí. Como un colectivo. O también provocas el trabajo, lo que llamamos en buen puertorriqueño kiosco o silos, ¿verdad? Y entonces una manera efectiva de romper con ese tipo de estructura era precisamente yo traer a la mesa con una visión más horizontal a todos los participantes, incluyendo a miembros de junta de directores, que no están en el día a día de la operación. Y entonces era como tú lograbas incluirlos y ponerlos en un mismo contexto para que pudiésemos lograr lo que nos habíamos propuesto. Exacto. O tomar decisiones de qué realmente no podíamos hacer ahora. Sí. Y también pasa, mencionaste lo de los kioscos que se forman, las tribus, los pequeños, pero también pasa que entonces la gente se concentra en apagar fuego, en las cosas que llegan que son urgentes, entre comillas. A veces sí, a veces no. Pero que entonces no necesariamente están afín con lo que es la visión a largo plazo. La mayoría de los equipos de trabajo funcionan en el apagafuego, exacto, en el día a día. Entonces, cuando tú traes la oportunidad de darnos el tiempo para pensar y tomar decisiones a nivel de resolver un problema, identificando primero el problema, si supieras que es una sorpresa para ellos porque no están acostumbrados a ese tiempo. Claro. No están acostumbrados a que haya de momento una pausa y que dentro de esa pausa podamos ordenar las ideas, aunque hay que seguir operando, obviamente. Claro. Sí, a veces ese apaga fuego, sin darse cuenta, te aleja del propósito. Sí. A veces te enfocas tanto en detalle que lo verdaderamente importante, la prioridad, se abandona por completo. Y en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, es el estilo del día a día, porque al tú no crear un modelo de negocio que le dé una continuidad a tus proyectos, tienes que entonces estar viviendo de proyecto en proyecto, y eso promueve el apagafuego. Porque tienes que estar cumpliendo con cada proyecto o cada donante o cada enfoque y desvirtúa, a veces te aleja en muchas ocasiones de la misión y visión que se tenía para esa entidad en particular. Claro. Y entonces, esa transición, vamos a, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo pregunto? Estamos trabajando primero en el Caribbean Business, en este periódico que es enfocado a comercio, a industria, a economía. ¿Te sentías a gusto haciendo ese trabajo? ¿O sentías que era parte de un aprendizaje? Era un aprendizaje. Me sentía a gusto porque estaba aprendiendo. Okay. Es correcto, tienes toda la razón. Y más a gusto cuando estaba aprendiendo cosas que no era lo que tal vez a nivel de la universidad estaba adquiriendo, porque había mucho peso teórico, y allí era la práctica, y yo estaba viendo en acción lo que estaba ocurriendo en un ecosistema de la industria, y recuerda que son muchos verticales que tú estás viendo a la vez. Así que por un tiempo estuve bien a gusto y, pues decirlo así, entretenida en el sentido profesional. Claro. Hasta que llega un momento en que cuando entras a dirigir un proyecto tú, pues te das cuenta que hay otros elementos que tienes que empezar a aprender a manejar y a tener un diálogo, yo te diría que mucho más profundo, porque sobre ti cae la responsabilidad de un equipo de trabajo completo. Versus que en aquella experiencia yo era parte de un equipo de trabajo y otro dirigía. Claro. Sí, pero lo que te quiero decir es que no surge que en algún lugar tú sentías una frustración y te movió a otro lugar por eso, sino simplemente fue un continuo aprender, un continuo crecimiento que te llevó. Entonces, cuando llegaste a esa posición de estar a cargo de proyectos, todo lo que habías aprendido contribuía a que pudieras hacer un mejor trabajo. Sí. Y ahí te das cuenta que siendo... En este caso, viniendo de una experiencia profit, pude aplicar y aprender más rápido para entrar a una non-profit. Claro, entras en otra dimensión en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, sí, ese aprendizaje de manejo de proyectos, de crear colaboraciones, de establecer relaciones, de negociar, lo tienes que hacer, si no, no puedes hacer el trabajo. Y por ejemplo, si tú dependes de donaciones, de asignaciones de fondos, tú tienes que convencer a personas
Y tienes que tener destrezas de negociación. negociación. De vender, vamos a decir así. Tienes que vender ideas. Tienes que convencer, persuadir a las personas. Tienes que persuadir positivamente. Y fíjate, interesante por demás que cuando entras en el tema de las donaciones o de las propuestas competitivas, porque las organizaciones tienen que competir por propuestas de fondos, en este caso puede ser fondos federales, fondos privados o fondos estatales, te das cuenta que sí, el conocimiento de ciencia política y relaciones internacionales entra, porque en el caso de los fondos federales, la otorgación de un fondo vino o depende de una política pública establecida. Claro. Y ahí sí tú tienes que tener un conocimiento y un peritaje que te tiene que llevar no solamente a manejar con transparencia un fondo, sino a entender de dónde nace la creación de ese fondo a nivel federal. Sí. Ahí vamos a entrar a la parte que te decía, que es como decíamos conflictiva o puede ser un poquito difícil. Y es la parte de que, vamos a decir, las personas tienen una opinión generalizada o una idea. Por ejemplo, piensan en políticos y piensan en un tipo de personas con unas cualidades y a veces piensan en corrupción, piensan en gobierno y piensan en estas otras cosas. Piensan en un empleado privado, piensan en un empleado de gobierno y tienen preconcepciones con las que usan para entender a esos grupos. Y entonces las organizaciones, las ONG, organizaciones sin fines de lucro, tienen que en algún momento interactuar y reciben fondos del gobierno. Exacto. Y entonces como una organización que está buscando hacer un trabajo, lograr una misión, unos resultados, y tiene que a veces recurrir al gobierno, pero ahí cae en el riesgo de que se manche con esas preconcepciones del público es el mundo de la política y del gobierno. Es que, fíjate, y ahí nos lleva a quiénes son los protagonistas dentro de una sociedad. Claro. El gobierno cumple con un rol y el gobierno es parte de lo que llamamos en inglés stakeholders, constituyentes, ¿verdad? Sí. Grupo de constituyentes. Y tiene una responsabilidad sobre una serie de asuntos. No son los únicos stakeholders. Hay otros stakeholders como es la empresa privada, como están las organizaciones sin fines de lucro, como está la iglesia, como están los grupos, la academia en este caso, o los grupos independientes. Y sí hay un estigma establecido ya cuando hablamos de gobierno, y está en todos los países, porque yo que he vivido en España te puedo decir que el tema de gobierno gubernamental era un tema también trabajado con pinzas, y siempre había ese estigma de qué ha hecho el gobierno y dónde invierte el gobierno el dinero. Le está diciendo la verdad a la gente, pero por otro lado la gente es la que vota por los gobiernos. Claro. Entonces hay que ver, ¿verdad?, que la responsabilidad también sobre lo que hace este gobierno X, me refiero, es parte de lo que las personas han decidido, así que es responsabilidad de la gente entender qué es lo que quieren a nivel de gobierno y a quiénes quieren colocar en ese rol en particular, que no es el único para impactar la sociedad, pero es importante y que hoy por hoy en cualquier país es el stakeholder que tiene más recursos. Esa es la realidad. Mucho más que la empresa privada, mucho más que unas organizaciones sin fines de lucro o la academia. El gobierno como ente en cualquier país es el que tiene más recursos. Claro. Sí, no, y te lo digo porque, por ejemplo, pasa, eso lo hemos visto, que, por ejemplo, ocurre un desastre natural y entonces surgen las respuestas de ayuda. Surgen organizaciones sin fines de lucro que buscan responder y ayudar, pero entonces llegan los funcionarios públicos que genuinamente quieren ayudar, pero también llegan los que están buscando para posar con la cámara. Y entonces... O para que le firmen un contrato, porque quieren trabajar con una... O para que intercedan con, mira, ayúdame a fulano, que es amigo y aporta al partido. Y entonces, de repente... El oportunismo político. Sí, entonces... Es como que vamos a caer en esta olla y es difícil que los ingredientes no se mezclen, ¿verdad? Sí. Y se manchen o se dañen. Yo te diría que otro de los temas que entonces tenemos que tocar es cuánta injerencia tiene el fondo que otorga un gobierno
a las entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Porque cuando tú lo miras en el contexto de fuera de Puerto Rico, y ahí te hablo de temas latinoamericanos, te vas a dar cuenta que el tema de las organizaciones no gubernamentales es espinoso porque muchas de ellas, en la mayoría, sobre su 80% de sus ingresos vienen del propio gobierno. ¿Okay? Entonces, eso se ha estilado también en algunos aspectos en Puerto Rico, especialmente cuando tú miras las organizaciones sin fines de lucro a través de 3 áreas dentro de lo que ellas pueden estar cubiertas bajo el gran tema filantrópico, que es la filantropía de caridad, la filantropía de beneficencia y la filantropía de impacto social. En esa de beneficencia es que entra el gobierno. ¿Por qué? Porque el de caridad, que es la filantropía original, que tiene mucho impacto en lo que serían las organizaciones de base de fe, y en lo que tal vez otros dirían en limpiar las indulgencias de algunos ricos de aquel momento, ¿verdad? Es una realidad. Hemos pasado a una fase de beneficencia donde el Estado se ocupa de otorgarle 1% de los fondos porque no puede, al final del camino, lograr trabajar con todas las cosas a la vez. No tiene el alcance, ni tampoco le corresponde resolver todos los problemas. Entonces se determina a nivel de sistema de gobierno, estoy hablando dentro de Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, se establece este acuerdo de que, bueno, pues voy a contar con que este presupuesto se lo voy a otorgar a una organización no gubernamental para que cumpla y pueda resolver esta parte de la cual yo no tengo alcance. Okay. Vamos a movernos un poquito porque tú de organizaciones sin fines de lucro ahora estás trabajando más con un concepto que aunque yo sé que es afín, pero es diferente y es emprendimiento social. Sí. Y ahora tú hablas de otros conceptos que pueden estar relacionados, pero son diferentes, ¿verdad? Sí. Háblanos sobre eso. Ha habido una efervescencia dentro del mundo profit por desarrollar proyectos más híbridos que se acercan a un intermedio entre ser profit y non-profit. ¿Okay? Y hay modelos de negocio que ya están establecidos para darle propiedad y jurisdicción a ese tipo de modelo de trabajo. Claro. Eres profit, pero tu alcance tiene una redundancia social que te categoriza como una empresa social. ¿Okay? Y puedes competir, incluyendo, ya hay oportunidades de inversión que están hechas y dirigidas para ese tipo de proyecto. Y entonces me he dirigido a empezar a trabajar desde esa perspectiva más híbrida. Déjame ver si puedo aclarar un poco, ¿verdad? El concepto. Yo he visto empresas que en su modelo de negocio dicen, bueno, te vendo un par de zapatos y por cada par de zapatos dono uno a tal. O dicen, te vendo este artículo y de esa venta 15 o 20% se destina a esto. ¿Eso cae en ese concepto que estamos hablando? No, eso no es una empresa social, eso es un programa de responsabilidad social que puede tener la empresa. Pero empresa social es cuando tu finalidad de producto tiene una redundancia positiva para el ambiente, por ejemplo. Y vamos a suponer, por darte un ejemplo, los famosos cepillos de dientes que están produciéndose ahora de bambú. Ese tipo de empresario o empresaria que está diseñando ese producto y crea esta empresa, está pensando en cómo mejorar las condiciones y no afectar el ambiente. Así que se está moviendo a producir un producto que aunque genera ingresos, ¿verdad? Porque se va a comprar, no tiene el impacto abrasivo o negativo que tendría un plástico. Claro, ok. Y entonces, cuando se está creando este nuevo híbrido que mencionas, se está cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de contribuciones de gobierno, ¿se está manejando diferente también o es como? La estructura jurídica y de contabilidad está hecha para poder desarrollar cualquiera de los modelos
y tiene sus guías de trabajo. Okay. Y depende de cómo tú incorporas, ¿verdad? A nivel de los formularios, lo que le llaman los bylaws o los agreements específicos de negocio, se determinan las cantidades específicas de % de lo que se va a invertir en X renglón del proyecto o del negocio para darle esta categoría. No obstante, todas tienen que cumplir. Claro. A nivel de contribuciones, a nivel de marco jurídico como tal, legal, y obviamente pues no cambia el tema de las relaciones con lo que serían los recursos humanos. Claro. Y los equipos. Y entonces yo creo que en mi caso es bien importante ver, porque por ejemplo estoy aprendiendo de este concepto, pero para entonces contribuir a la educación, el conocimiento, a la difusión de estos conceptos, tú has creado un podcast que se llama Pivot ES. Correcto, sí. Hablan sobre eso. Al cual tú me has ayudado a darle forma y darle hasta el nombre, porque ese crédito no es mío. Esto es un crédito colectivo de Pivot. Sí, claro. Yo puedo decirte que Pivot nace precisamente en un momento de frustración. Okay. Ahí sí tengo que decirte que es un bebé que nació en un momento donde yo estaba buscando unas alternativas de cómo comunicar nuevas ideas. Y como siempre me ha ocupado el tema de las empresas sociales, en este caso estos modelos híbridos, y de las organizaciones sin fines de lucro, observaba que había un vacío en temas educativos prácticos para que estos, tanto líderes como equipos de trabajo que están liderando proyectos, tuvieran acceso y se democratizara la información sobre lo que son los modelos transparentes y modelos de buenas prácticas. Así que Pivot viene a ser esta idea de crear esta red de educación, de democratizar esta información y que pudiese entonces llenar un espacio, ¿verdad? Es un espacio nicho, porque tal vez no a todo el mundo le va a interesar estos temas, pero creo que hay espacio para todos aprender y todas. Y entonces se crea Pivot y se le da al nombre Pivot porque yo siempre me he sentido que era una pieza que giraba y giraba y giraba y no me había puesto un nombre. Claro. Y tenía que estar adaptándome a los cambios y a los asuntos y a los temas y hasta los desastres naturales. Ahora digo yo que son parte de la adaptación. Y en efecto, si te das cuenta, Pivot es una pieza que además de ser una pieza, se utiliza como pieza, como lenguaje de la pieza dentro de la ingeniería y la arquitectura, aunque interesantemente es un concepto utilizado en el deporte. Claro, sí. Y si te vas a quién es el jugador dentro del baloncesto que le llaman pivote, es el que tiene que estar pendiente a los rebotes para que otro pueda encestar. Claro. Y en el fútbol es el jugador mediocampo, que es el que posiciona la bola para que el que va a patear golee. Claro. Y dé el gol. Sí, en el caso del béisbol, el lanzador tiene que... Hay una pieza, no sé cómo decirle ahora, es como en la loma tiene una tablita que él tiene que pisarla y hacer unos movimientos anclado a esa... Anclado, correcto. Y entonces yo lo veo, el pivot es como que tú tienes un movimiento. Un movimiento. Pero tienes que estar anclado a algo. Yo lo veo como que sí, tú tienes una libertad para hacer varias cosas, pero tú tienes que tener unos valores o un punto de anclaje que determine tu, vamos a decir, no sé, como anclado. Anclado, anclado en establecer engranaje, crear es como decir, echar raíces. Claro. Y ser una pieza de soporte, claro, ¿verdad? Claro. Que igual se adapte, no importa claro. el viento o la lluvia o el ¿verdad? El azote, por decirlo así, claro. que vaya a recibir. Y entonces es interesante que ahora que tú mencionas eso, quiero que sepas que al Pivot ES como podcast es también Pivot como líderes. Claro. Porque los líderes somos pivotes. Exacto. Así que
eso será para otro programa, pero que sepas que hay un libro sobre eso que voy a publicar a principios del 2021, que es sobre ese tema en particular. Y tú, vamos a decir, comienzas en los medios de comunicación, haces un círculo por una serie de proyectos, vamos a decir de esa manera, y regresas a la comunicación, pero con otro medio, obviamente, con la evolución de los tiempos y el pivot. Sí. ¿Cómo tú, aparte del libro, qué más ves en el futuro en esta trayectoria? Veo en el futuro, además del libro, unas piezas dentro de lo que sería a nivel tecnológico, piezas digitales, acceso de información a nivel de plataforma digital sobre los temas de los pivotes, como yo digo. Incluyo otros episodios de podcast o de series de podcast, porque si interesantemente a la gente saber que estamos haciendo este proyecto, se han acercado para preguntarme si podemos construirle o producirle una serie especial de un tema que es para, en este caso, o empresas sociales o organizaciones sin fines de lucro, pero o dirigido a salud o dirigido a temas de alimentos. Muy interesante. Así que yo creo que nosotros vamos a crear muchos proyectos. Yo veo que interesante porque, como que, ¿verdad? Atando todo al principio, que tú comenzaste trabajando como, vamos a decir, como fact checker en este periódico. Sí. Y yo creo que aún en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro y en los emprendimientos sociales, creo que es bien importante. Mira, hemos visto noticias de la fundación o la organización caritativa creada por tal persona. Y de repente esta persona es acusada de que extrajo dinero de ahí. Sí. Y entonces las organizaciones sin fines de lucro y este mundo de repente pueden ser manchados por esas cosas. Y yo creo que hasta cierto punto Pivot ES puede ser también como ese fact checker. Claro. Donde permita al público en general descubrir mejor cómo funcionan y entender mejor en este mundo donde hay tanto fake news y tanta cosa. Y en la medida en que se discute, se habla y se sigue discutiendo a más profundidad, minimizas los riesgos porque estás colocando en la palestra a todos los que estamos haciendo este trabajo. Y ahí viene nuestra credibilidad y nuestras prácticas éticas. Y por eso es que hay que hablarlo y democratizarlo, porque en la medida en que tú lo aíslas y no discutes el tema, ahí es que ocurren. Y es igual como cuando hablábamos ahorita de los políticos o del tema político mal llevado, que cuando se aísla y se esconde, entonces ahí es que viene el acto incorrecto. O en una empresa privada, porque las empresas privadas se deben a unos accionistas que tienen que responderle. Así que hay que seguir hablando sobre esto, democratizarlo y hablar sobre las buenas prácticas. Algo que he visto mucho, y es que si tú haces una búsqueda de podcast o de contenido en el internet sobre entrepreneurship y emprendimiento y todas esas cosas, hay tanto material en ese aspecto, buscando a la gente que quiere... Puedes vender tanto dinero en tan poco tiempo. O sea, con el afán de lucro hay tanto material que te puede ayudar, vamos a decir así. Pero tal vez una persona que necesite, que no se sienta cómodo con esto y quiera considerar otro rumbo de emprendimiento social u otras cosas, tal vez no encuentra tanta información. Y pienso que para este podcast, Pivot ES, obviamente puede ser un punto de partida para empezar a educarse y aprender un poco más sobre eso. Un punto de partida también para generar esta mirada de crear aceleradoras de líderes, de incentivar a las universidades a reflexionar sobre lo que estamos enseñando a nivel de la educación superior, llevarnos a un punto más cercano a lo que son las prácticas, lo que son los soft skills también, ¿verdad? Adaptarnos a los soft skills. Y el pivote es, como yo digo, pues eso mismo, un anclaje para muchos aspectos que se pueden ir desarrollando sobre la marcha. Claro. Y mencionamos repasando que hay destrezas que tú las asocias más con el mundo corporativo o el mundo de generar ingresos, pero son destrezas que tú necesitas siempre. Tú siempre necesitas persuadir a alguien, convencer a alguien, tienes que vender ideas, tienes que vender productos. Sí. Y entonces tienes que administrar bien, tienes que manejar financieramente de manera saludable y transparente
tu organización, sea la que sea. Exacto. Y esas destrezas, todos debemos aprenderlas. ¿No? Todos. Sí. Y más cuando tú estás trabajando con ingresos o dinero que no es tuyo, Claro. que tú le debes a un donante, en este caso, ¿verdad? Su buena voluntad que lo otorgó, Sí. o una inversión o una propuesta competitiva que se debe a una política pública que se estableció Sí, para sí. poder otorgar esos fondos a Sí, nivel nacional, Lo que por cambian ejemplo. son los stakeholders que mencionaste. Correcto. ¿A quién tú le respondes? A quién tú le respondes. Definitivamente. Así que aquí estaremos. Marieli, entonces si te quieren conocer más, saber más información sobre tu podcast, sobre la fundación, sobre tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir? Estamos en www.changemakerfoundation.org y también estamos bajo www.pivot-es.com. Sí. Ahí estamos directamente. Yo invito a todo el mundo a continuar escuchando podcasts. Esto que estamos haciendo, que estoy ahora invitada en tu podcast, es una forma de relacionarnos y Claro. crear colaboraciones importantes. Y creo que en la medida en que las personas sepan de la existencia de esta posibilidad de audio, ¿verdad? En algunos casos claro. a veces es video, pero nosotros estamos haciendo audio, y tener el tiempo, los espacios para poder escuchar y educarse de una manera práctica, pues nos vamos a poder encontrar y vamos a poder ser entonces más incisivos y responsivos sí. a la hora de pedir cuentas. Claro. No, y lo digo porque puede ser que hay personas que lo que ven y dicen, yo quiero hacer algo en mi vida, pero lo que me llena o lo que está con mi propósito de vida no es necesariamente que esto que yo he visto. Y tengo que buscar alguna alternativa que me brinde satisfacción. Que nos ¿verdad? brinde satisfacción, que nos pueda poner en contacto con hablar el lenguaje intrageneracional, Claro. que eso es uno de los aspectos más importantes. El modelaje a los jóvenes, porque a veces nos llenamos Sí, de tensión hablando y criticando y diciendo que los jóvenes hicieron o no hicieron, pero tenemos que ver qué es lo que nosotros hemos comunicado, cuál es el modelaje que realmente estamos dando, que no es responsabilidad de nosotros exclusivo, es responsabilidad de ellos también, ¿verdad? Claro. Poder tener juicio, pero creo que esto es una buena alternativa. Marieli, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Y espero en algún momento que regreses por aquí con a presentar tu libro o cualquier otro proyecto que... No dudes de eso, porque tú eres parte de ese proyecto. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Marieli Rivera Hernández por esta excelente conversación que tuvimos hoy en este episodio. Para muchos jóvenes que están analizando qué hacer en el futuro, pues la primera opción casi siempre es entrar al mundo corporativo o una profesión o establecer un negocio. Pero las organizaciones sin fines de lucro, el emprendimiento social son alternativas que deben ser consideradas. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres darnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.